Hermano mío, Dios le bendiga en este día maravilloso en el que proclamamos y exaltamos el nombre del Señor Jesús. Y para Él vaya toda la gloria, toda la honra, porque Él se la merece, ¿verdad? Él ha sido glorificado por el Padre. Su Espíritu nos ha dado testimonio de ello y nos gozamos en esa verdad que transparentamos en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en la forma en que hablamos, hermano. Quiero contarte esto, estamos celebrando Semana Santa, estamos recordando momentos específicos, transformadores y dramáticamente poderosos en la vida de toda la humanidad. Estoy hablando, hermano, de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, quien se despojó a sí mismo para venir, para encarnar, para pagar un precio que nadie más podía haber pagado. Y gracias a eso, usted y yo, hermanos, si estamos en Cristo, somos hechos libres, salvos, sanos. Y te hablo también a ti, al que estás mirando este video y que quizá no conoce del Señor o quizás está buscando cómo hacer mofa de las cosas de Dios o quizás estás confundido y crees que hay una esperanza pero no sabes dónde verla. A ti me voy a referir. Quiero contarles esto. Hace unos días participaba en una sesión de grupo virtual por Google Hangouts, ¿verdad? Y coincidió que habían varias personas ah, am, en ese momento, ¿verdad? Y de esas personas, algunos eran no creyentes y otros eran personas de diferentes credos. Y por supuesto el tema de conversación era el tema de casi todas las reuniones que se hacen hoy. El virus, la pandemia, la desesperanza, las oportunidades y bueno, tú ya conoces todo el rollo que se ha armado alrededor de esto. Pero algunas personas me decían, ¿cómo hace usted para estar tan calmado? ¿Por qué siempre es tan positivo? ¿De dónde sale su esperanza? ¿Por qué hay esa paz en usted, verdad? Yo no había reparado en que era evidente lo que ellos estaban diciendo, pero me sentí, voy a decirlo con mucho respeto, ¿verdad? Temor y temblor. Me sentí de alguna manera impulsado y casi que forzado a dar razón de mi fe, lo cual me agrada porque el Espíritu de Dios hace que nos expongamos a situaciones en las cuales somos probados. Y recordé para responderle a este grupo de personas un texto bíblico que vino a mi mente en ese momento y que quiero compartir contigo ahora que estamos recordando el Viernes Santo, la muerte del Señor Jesús, esa obra expiatoria maravillosa y el día domingo, porque llegó el domingo, ¿verdad? La resurrección en poder y en gloria. Y ese texto está en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosenses. Y me refiero específicamente al capítulo 2, ¿verdad? Voy a decirte una introducción que quiero hacer y que le hice a estas personas y la hice de esta manera. Voy a parafrasear el texto. En Colosenses capítulo 2, los versos 6 y 7 dicen algo como esto. El apóstol dice, de la manera en que ustedes han recibido al Señor Jesús, caminen en él. Lo primero que les dije a las personas que me estaban escuchando es, bueno, es que yo recibí al Señor Jesús, conozco al Señor Jesús de primera mano, ¿verdad? Conozco del Espíritu de Dios que me ha revelado, que me ha llevado a este camino maravilloso. Conozco del Padre que ha permitido que toda esta obra se haga. Y les puedo decir, como dice Pablo, que yo camino en él. Y dice todavía más Pablo, dice que mis raíces y mi edificación, mi vida, la forma en que estoy construyendo mi proyecto de vida, está todo edificado en Cristo y está confirmado por la fe, que es un regalo de Dios además. Y dice el apóstol Pablo que así como hemos sido enseñados, debemos caminar y debemos abundar en acciones de gracias. Así que yo le di las gracias a mi Señor y le di las gracias a todos los que estaban en ese grupo escuchando. Pero Pablo advierte algo importante también, y así se lo dije a estas personas, y quiero comentarlo contigo, creyente o no creyente, los que estamos bajo la promesa, bajo la palabra, y los que no lo están. Quiero decirte esto, los tiempos son engañosos, en el mundo hay espíritus, ¿verdad? Que no son el espíritu de Dios. El apóstol Pablo lo advierte de esta manera en ese mismo capítulo 2 en el verso 8 dice, miren, tengan cuidado, es una advertencia que va para todos, creyentes y no creyentes.
tengan mucho cuidado. Nadie los engañe, porque hay muchas filosofías que son huecas, que son baratas, filosofías que nacen de la sabiduría humana, filosofías que nacen del mismo egoísmo humano, filosofías que nacen de una humanidad caída, de una condición humana que no produce lo mejor, que no está a favor de Dios, que no camina con los presupuestos, con los postulados, con las leyes de Dios, con su amor y su bondad. Pablo dice, tengan cuidado con esas personas, tengan cuidado con esas filosofías, no son de Dios, no son la doctrina que Cristo vino a enseñarnos. Pero Pablo dice algo más, y es lo que quiero recordarte a ti, creyente o no creyente, y esta es una verdad que está en mi corazón. Pablo dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Hermano, yo creo firmemente que mi Señor, el Señor Jesús, es verdaderamente Dios. Yo creo firmemente que en Él está toda la plenitud de lo que Dios es. Y creo todavía más, creo que en Cristo Jesús yo estoy completo. No porque yo lo diga, pero porque Él lo hace, porque Él lo ha cumplido y porque Él cada día, a través de la presencia de su Espíritu, me muestra que mis inconsistencias, que mis vacíos son llenados, han sido llenados y seguirán siendo llenados por su poder, por su provisión, por su amor. Hermano, Pablo lo expresa de esta manera. Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Y Cristo, mi hermano, es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿qué significa que Cristo esté en nosotros? ¿Qué significa que Él nos haya escogido para salvación? ¿Qué significa, hermano? ¿Y qué evidencia, qué fruto vemos en nosotros? Bueno, Pablo continúa diciéndolo de esta manera. Y quiero decírtelo a ti hoy, recordártelo. Sé que para muchos estoy lloviendo sobre mojado, pero quizás para otros es momento de recordar, es momento de afianzarse. Y para aquellos que, repito, todavía no están bajo la promesa, es momento de que piensen un poco en esto, ¿verdad? Solo en Cristo está la posibilidad de ser salvados. Solo en Dios, y Cristo es, hermano, la plenitud. Cristo es el que lo llena todo en cada uno de nosotros. Todo en todo, dice la palabra de Dios. Así que Pablo añade esto. Dice, vosotros en algún momento estuviste perdidos en pecado. Perdidos en pecado. Hermano, seamos claros en esto. No encuentro en el mundo una persona que no tenga una noción mínima de lo que es bueno o de lo que es malo. No existe en el mundo, ¿verdad? El problema viene cuando tú le pides a esa persona que defina qué es bueno o qué es malo para ella. Mi hermano, esta es la conclusión final de cualquier tipo de conversación que tú lleves a esos terrenos, y es esta. Es muy difícil para la raza humana sobrevivir si cada persona, si cada gobierno, si cada cultura tiene una noción, tiene una idea de lo que es bueno o de lo que es malo. La única manera de sobrevivir como raza humana es que nos pongamos de acuerdo en que hay alguien, un ser superior supremo, que es capaz de definir, de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y ese es un absoluto y ese es Dios. Dios desde el comienzo de la humanidad, cuando creó todo este universo, cuando creó al ser humano, estableció unas reglas mediante las cuales todo debería marchar correctamente. Pero tú sabes la historia. No solo los cristianos la tenemos, muchas religiones del mundo plantean que en algún momento el ser humano se pervirtió. Ahora, yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo firmemente que la forma en que Dios habla a través de su palabra es la forma única y verdadera en la cual podemos encontrar esperanza y salvación para todos los seres humanos. Pablo dice que solo en Cristo pudimos sobreponernos a esa condición de pecado. Solo en Cristo pudimos discernir lo que es bueno de lo que es malo.
Y solo a través del Espíritu de Dios pudimos acceder a la noción de entender, de diferenciar, de discriminar, de discernir lo que es bueno y que Dios enseña y lo que es malo, que es lo que Dios prohíbe y nos advierte en contra de ello. Así que Pablo dice lo que todo cristiano debe hacer y lo que tú y yo, los que ya estamos bajo la palabra, hicimos en algún momento. Públicamente hicimos un bautismo, públicamente dimos testimonio de algo que Dios hizo en nuestras vidas. Así que cuando en este grupo de Hangout estábamos hablando de por qué, hablaba yo con ese positivismo, con esa esperanza. ¿Por qué daba esa imagen de paz en medio de este tiempo tan tormentoso? Yo les decía, es sencillo, Dios me escogió, Dios me salvó, Dios me transformó y yo públicamente di un testimonio de eso cuando me bauticé y les expliqué, algunos de ellos estaban familiarizados, otros no, y les decía, hermanos, yo fui sumergido en agua y fui sacado del agua y antes de que ese acto se diera, yo dije públicamente, esto es lo que mi Señor Jesús hizo en mí y doy testimonio porque el Espíritu de Dios está conmigo. Hermano, que morí con Cristo al pecado, a la maldad, a todo aquello que va en contra de Dios, pero en Cristo también he venido a vida, por eso salí del agua, hermano, y salí nueva criatura. Eso es lo que dice el apóstol y eso es lo que le decía yo a las personas que me escuchaban. Le decía, lo que están viendo se llama regeneración, lo que están viendo se llama ser nacido de nuevo, lo que están viendo se llama fruto del Espíritu de Dios en mi vida. Y todo eso fue posible porque Dios decidió humillarse, hacerse hombre, tomar mi lugar en un juicio en el que yo debía estar por las cosas malas que hacía. Y Él pagó ese precio. Y ahora yo soy decretado justo y limpio delante de Dios, porque mi Señor Jesús tomó mi lugar y el Padre aceptó ese sacrificio. El Padre tomó al Hijo y aceptó su muerte como pago para que su justicia fuera hecha satisfecha. Hermano, porque usted y yo sabemos, y le dije a todos los que me estaban escuchando, el que la hace, la paga. No es justo en ninguna cultura del mundo que alguien que haga algo incorrecto se salga con la suya. No está bien visto. El problema está en quién define qué es correcto y qué es incorrecto. Pero cuando es Dios el que lo define, entonces las cosas son más fáciles, son más sencillas. Pero los seres humanos lo hemos complicado todo. Cuando el pecado entró a nuestras vidas, nos hicimos sabios en nuestra opinión. Y este dijo, esto es bueno, este dijo, no, lo bueno es esto, y este dijo, esto es malo, y este otro dijo, no, para mí es bueno, y lo complicamos todo, hermano, cuando Dios, ese absoluto, ese ser maravilloso que es amor, pero es justicia, había determinado lo que era correcto, lo que era incorrecto. Él nos enseñó a través de su espíritu a discernir lo puro de lo impuro, pero los humanos nos hemos hecho soberbios. Así que yo le decía a estas personas, miren lo que Dios ha hecho y en el bautismo yo di testimonio de eso, pero les dije, ¿saben qué es lo que más me llena a mí de gozo? Pablo lo dice en los versos 13, 14 y 15 de ese capítulo 2 y lo expresa de esta manera. Pablo dice, aunque estábamos muertos, muertos porque merecíamos la muerte, hermano, yo sé que las culturas difieren en cuál es el acto, cuál es el delito que justificaría la pena de muerte. Pero Dios nos ha enseñado algo sencillo, que espiritualmente, en el plano espiritual, y eso tiene repercusiones aquí en lo natural, en el plano espiritual, cuando usted se va contra su creador, cuando usted peca contra su creador, cuando usted blasfema de su creador, la paga es la muerte, y es la muerte espiritual. Hermano, le doy gracias a Dios que la mayoría de los que estaban en ese grupo pensaban que de alguna manera la muerte física en lo natural, no era el fin de todo. Bastante de ellos pensaban, creían y aseguraban según sus diferentes creencias que después de la muerte había otra vida. La pregunta que les hice yo, ¿y cómo están seguros de que hay otra vida? ¿Y cómo están seguros de que cuando mueran en esa otra vida van a hacer o a ver las cosas que ustedes me están diciendo que pueden ver? Y les expliqué lo que Dios me ha enseñado a mí, que es una certeza en mi corazón.
Pablo dice que en Cristo Jesús, nuestro Padre, hizo algo maravilloso en nosotros a través de su Santo Espíritu. Hermano, aunque estábamos muertos por el pecado, y créame, hermano, todos sabemos que cuando hacemos algo malo, hay un castigo que tenemos que pagar. De hecho, cuando una persona hace algo malo y no recibe el castigo, está demostrado neurológicamente que en el cerebro hay cambios. Hermano, inclusive fisiológicamente, nuestros procesos de pensamiento en el cerebro son capaces de discernir cuando algo sucede y usted sabe por su conciencia que lo que sucedió no va conforme a lo que todos sus esquemas mentales están diciendo, a eso que llamamos conciencia, entonces algo en usted cambia inclusive físicamente. Los humanos sabemos que cuando hacemos algo incorrecto, vienen consecuencias que no son buenas. De hecho, muchos esperan y temen un juicio en algún momento. Bueno, Dios ha determinado que ese juicio se hizo en la cruz, que ese juicio se hiciera en el momento en que Dios mismo enviara a su único Hijo a morir por usted y por mí. A ese juicio al que usted y yo estábamos llamados, en el cual usted y yo estábamos ya de hecho condenados, porque toda la iniquidad nos condenaba, nos señalaba y las pruebas estaban en nuestra contra. Éramos, hermanos, si permite expresarlo de esta manera, un caso perdido. Dios mismo, su Hijo, el Señor Jesús. Y créame, hermano, el Espíritu de Dios está trabajando en usted, en mí y en los no creyentes que están viendo este mensaje. El Espíritu de Dios te está diciendo en este momento que aunque eres o eras un caso perdido, Dios tuvo gracia, Dios tuvo misericordia y sin que lo mereciéramos, su Hijo vino, tomó el lugar, tomó tu pecado, tomó todas las pruebas que iban en su contra y pagó el precio porque el juicio cayó sobre él. La ira de Dios se derramó sobre él y hay algunos a los que no les agrada escuchar o entender eso. De hecho, dos personas de esa reunión de Hangout dijeron, no es justo, no es correcto. ¿Cómo alguien tan precioso y tan puro iba a pagar? ¿Cómo se iba a ensuciar de esa manera? A eso lo llamamos gracia, hermano. Que sin que usted y yo lo mereciéramos, Dios que es perfecto, Dios que es ese cordero sin mancha, sin pecado, tomó su lugar, tomó el mío y recibió sobre él la carga, el peso del pecado, la condenación del pecado, la ira de Dios en su justicia por ese pecado y lo pagó y murió. Y usted y yo debimos haber muerto ahí, pero Dios determinó que no lo hiciéramos así. Y ahora estamos salvados. Por eso mi paz, por eso mi gozo, por eso, hermano, lo que expreso en momentos de tormenta como esta, porque ya fui juzgado y fui hallado justo porque mi Señor Jesús tomó ese lugar. Y dice Pablo, un verso maravilloso, bueno, versos 14 y 15, quiero recordártelos aquí en ese capítulo 2. Pablo dice, cuando el Señor Jesús estaba en esa cruz, tomando el lugar que a ti te correspondía, porque ese juicio era tu juicio, ese juicio era mi juicio, cuando el Señor estaba ahí y murió porque recibió toda esa carga y fue juzgado y fue condenado y fue hallado culpable, el santo, el que no merecía ese tratamiento, fue hallado culpable y murió, pagó el precio, la sentencia era sentencia de muerte y murió realmente, hermano. Pero ¿sabes qué sucedió con esa muerte? Pablo lo expresa de una forma maravillosa, que es la razón de mi gozo, que es la razón de mi paz. Pablo dice, hermanos, a todos los que les estaba escribiendo en ese momento, Cristo Jesús anuló el acta de todos los decretos, de todas las acusaciones que había en tu contra. En ese momento, hermano, todo lo que el enemigo, tu enemigo, mi enemigo tenía y quizá tiene en contra de nosotros, fue cancelado por la muerte de Cristo Jesús. Pablo lo expresa así: Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en esa cruz. ¿Cómo no voy a estar gozoso, hermano? ¿Cómo no voy a estar en paz en medio de estos tiempos tan tormentosos?
si ya Dios ganó para mí la victoria, si ya Dios ganó para mí la salvación, si ya Dios ganó para mí el ser declarado libre e inocente, hermano? ¿Cómo no agradecer a Dios y cómo no dar testimonio de eso? Hermano, estoy genuinamente convencido de que Dios se hizo hombre, de que Dios tomó mi lugar, de que Dios tomó mis pecados, cargó con ellos, y toda la ira de Dios en su justicia que debió caer sobre mí, cayó sobre el Señor Jesús y pagó el precio que yo debía haber pagado. Hermano, si eso no trae gozo a mi corazón, no sé qué lo puede traer. Si eso no trae paz a mi corazón, no sé qué lo puede traer. Pero Pablo dice todavía más, hermano, esto no termina. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. Pablo dice, verso 15, que Cristo Jesús, con ese acto maravilloso a través de la justicia del Padre siendo satisfecha, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa, hermano, algo simple, y usted lo sabe y todas las culturas del mundo lo tienen. Cuando usted es deudor de alguien, usted debe pagarle a esa persona. Hermano, cuando usted y yo estábamos muertos en pecado, y cada vez que hacemos un acto de maldad, un acto de iniquidad, cada vez que usted y yo nos vamos en contra de los preceptos de Dios, le damos poder a alguien a quien ya se le retiró el poder. Pablo dice, cuando el Señor Jesús murió, no solo todo lo que había en tu contra, en mi contra, fue clavado, destruido, ya no está vigente, fue pagada esa deuda, sino que todo aquel que estaba reclamando esa deuda para tener posesión, poder sobre nosotros, quedó desposeído, hermano. El enemigo, sus potestades quedaron sin poder sobre mi vida, sobre tu vida si eres creyente. Hermano, dígame cómo no voy a tener gozo. Dígame cómo no voy a tener paz. Dígame cómo no voy a ver toda esa verdad tan maravillosa, tan poderosa, tan dramáticamente transformadora, tan radicalmente enriquecedora. Hermano, cuando veo esta pandemia, veo tanta gente preocupada, yo digo, wow, aún así hay una cruz, aún así hay una sangre derramada, aún así hubo un juicio que se dio, aún así el Señor Jesús pagó y pagó por mí. Y ahora, hermano, soy salvo. Ya mis enemigos y el enemigo que está como capitán de todos ellos no tienen poder sobre mí. Todo ese poder quedó en vergüenza, quedó en ridículo, porque mi Dios envió a su Hijo a pagar ese precio, ese juicio que venía sobre mí. Hermano, Pablo lo dice, los principados y las potestades, los que tenían poder sobre mi vida a causa de mi pecado, de mis errores, de mi iniquidad, cuando quedé limpio en el nombre de Cristo Jesús por ese sacrificio, fueron quebrantados en su poder, fueron perdidos ya de cualquier posibilidad de tomar posesión sobre mi vida. Hermano, fueron despojados, fueron puestos en ridículo. Sería una forma de traducir lo que dice acá Pablo. Despojados, los exhibió públicamente, quedaron en ridículo. ¿Cómo no tener paz? ¿Cómo no tener gozo? Hermano, y le voy a decir esto, el apóstol Pablo dice en los versos 16 y 17 algo que me permite ahora mirar a la cara a todos los que me están viendo, así como miré a la cara a todos los que estaban en esa reunión de Hangout, y decirles, por todo esto que mi Señor hizo, por todo este favor de Dios que tuvo para conmigo, por su gracia porque no lo merecía, y por su misericordia porque me sigue sosteniendo en esa salvación. Hermano, por todo ello, yo digo como Pablo, verso 16, por eso nadie me puede juzgar, ni en comida, ni en bebida, ni en cuántos días de fiesta debo guardar, en días de luna nueva, en días de reposo, todo eso, hermano, todo eso que antes estaba bajo la ley, todo eso que muchas religiones del mundo todavía plantean como formas de ser salvados, que comas esto, que no comas esto, que hagas esto, que no hagas esto, hermano.
Voy a decirte algo. La cruz, el Señor Jesús, su sacrificio, el juicio, la ira de Dios derramada sobre él, pagó mi deuda y ahora soy verdaderamente libre. Los que tenían poder sobre mí quedaron en ridículo. Ahora delante de mi Señor, delante de mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús, soy salvo, soy justo, soy sano, estoy provisto, estoy completo. Hermano, amigo, tú que me escuchas, esto es lo que quiero decirte. Deja de buscar alternativas donde no las hay. Cuando el hombre decidió enfrentarse a su Creador y fuimos separados de Él porque la paga del pecado es muerte y muerte espiritual, se creó un gran vacío en nuestras vidas, en el ser humano. Todo aquello que Dios llenaba, recuerda, Dios lo llena todo en todo. Ese es Cristo Jesús para mí. Cuando perdimos esa relación de intimidad, esa unidad tan maravillosa, se creó un gran vacío. Y ese vacío hemos querido llenarlo. Lo hemos querido llenar con poder, con dinero, con mujeres, con hombres, con drogas, con alcohol, con, hermanos, diferentes cosas nos hemos creado, diferentes técnicas, con yoga, con esto, con lo otro. Quiero decirte algo, solo volviendo a tu Creador, solo volviendo a la intimidad con Él, solo entendiendo que en Cristo Jesús tú estás, yo estoy, y tú puedes estar si no le conoces todavía, completos, completos. Esa es la única verdad que importa. El Señor Jesús vino, murió y resucitó para la gloria de Dios. Y ahora tú y yo podemos proclamar, como dice el apóstol Pablo, somos libres en Cristo Jesús. Nadie te puede juzgar. Ya fuiste juzgado y por la obra maravillosa de Cristo Jesús has sido hallado inocente. Vive la libertad, vive conforme a lo que Cristo Jesús ha logrado para ti. Que haya paz, que haya gozo en tu corazón y que todo eso se transparente en la forma en que hablas, en que vives, en que piensas. Que todo eso se note hoy más que en otros tiempos, cuando hay tanta oscuridad a tu alrededor. Levántate, hermano, y brilla. ¿Sabes por qué? Porque la luz es más evidente, el destello es más evidente en medio de la oscuridad. Hermano, que la luz de la gloria de Cristo Jesús no solo ilumine tu vida, sino que te lleve a ti a iluminar los lugares de oscuridad. Quiero decirte algo, en esa sesión de Hangout, todos los que estaban fueron llenados de la gloria de Dios. Muchos rompieron en llanto, muchos gimieron, muchos preguntaron, hermano, y una sesión que era simplemente una sesión de intercambio, de estrategia de cómo enfrentar esta pandemia, se convirtió en un gran acto maravilloso del poder de Dios. Y todo porque Dios, su Hijo y el Espíritu estuvieron de acuerdo en que el plan de salvación debía llevarse a cabo y se ha cumplido cabalmente. Que sea verdad en tu vida como lo es verdad en mi vida, que Dios llene con su gloria una vez más tu testimonio para todos aquellos que todavía no conocen. Y que puedas decir como Pablo, que todo lo que había en tu contra ha sido destruido porque se pagó ese precio. Y que puedas decir como Pablo también lo dice, hermano, que todos tus enemigos, que todos mis enemigos quedaron en ridículo, fueron expuestos, quedaron sin poder, porque ahora eres libre en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermanos. Shalom. El Señor les bendiga rica y grande.